Y la palabra de hoy, el título, la simiente espiritual. La simiente espiritual. La palabra simiente viene de semilla o descendencia. Entonces vamos a hablar de la descendencia espiritual. Vamos a hablar del linaje espiritual. Amén. Y estamos estudiando la carta a los Gálatas, una carta preciosa escrita por el apóstol Pablo. Es una carta escrita desde el amor, un amor sublime, el amor de Dios en Pablo, expresado a la iglesia de los Gálatas. Eran varias iglesias locales, eran creyentes que venían del paganismo, ellos no eran de origen judío, y que habían salido del paganismo, de la idolatría, de los rudimentos que conocieron a través de su cultura, habían venido al conocimiento de Cristo. Pablo les predicó el Evangelio y el Espíritu Santo obró en ellos y muchos creyeron y por la fe fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo. Pero cuando ellos comenzaban a crecer en la vida espiritual, vino la oposición. Y esa oposición se manifestó en maestros judíos que vinieron desde Jerusalén y empezaron a enseñarles que no era suficiente con que hubieran creído en Jesucristo, que era necesario que además practicaran la ley, y que para empezar a practicar la ley debían circuncidarse, y después de circuncidarse, practicar, obedecer las fiestas, comer solamente los alimentos que estaban permitidos en la ley, abstenerse de muchas cosas, y en fin, esforzarse de manera personal para agradarle a Dios. Entonces, hablamos pues de que ellos venían a dar una enseñanza de justificación, de agradar a Dios por medio de las obras, por medio de esfuerzos humanos, que así es como ellos habían entendido la ley, como reglas, como normas, como mandamientos obligatorios. Esa no fue la intención de Dios, pero ellos lo recibieron de esa manera. Y lo tremendo es que vienen y confunden a quienes están recién nacidos en el Evangelio. Por eso es una carta de amor, queriendo proteger lo que Dios estaba haciendo en ellos, pero también es una palabra de firmeza, es un exhorto llamándolos a reaccionar, a reflexionar, a despertar, a crecer. Es un llamado a la madurez, es una afirmación en la libertad, es una afirmación en la identidad. Y todo eso que Pablo les dice a ellos, no lo está diciendo a nosotros hoy, se lo dice a la iglesia de este tiempo, porque la palabra de Dios es eterna, esa no cambia. Sí, entonces se aplica en cualquier tiempo y en cualquier momento, y a cualquier creyente, a cualquier iglesia local. Así que lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo, es palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y hace 8 días hablamos acerca de uno de los peligros. Ya habíamos hablado de la inmadurez en los creyentes, hablamos del legalismo, es decir, lo que implica obligarse a hacer cosas por cumplir. Es decir, de labios, decía el profeta Isaías, de labios me alaban, diciendo Dios esas palabras, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, solamente están viniendo a cumplir, se han obligado a reunirse, a venir a las fiestas, a presentar ofrendas, a hacer sacrificios, pero su vida está desordenada. No realmente trabajan con su ser interior, no se dan cuenta ni cuál es su identidad, ni quiénes son. Y por supuesto, si no saben quiénes son ustedes, menos saben quién es Dios. Es tremendo lo que Pablo está diciendo, y no solamente se lo dice a los Gálatas, también se lo está diciendo a los judíos. Es decir, no han entendido. Y es importante darnos cuenta que cuando Pablo utiliza ejemplos del Antiguo Testamento, Pablo no solamente está hablando de la letra que él conoce muy bien, él conocía muy bien la Torá, conocía los libros del Antiguo Testamento, los libros de los profetas, pero sobre todo, Pablo había tenido la revelación. Recuerden ustedes que Jesucristo mismo tuvo un encuentro personal con él, y una vez que tuvo ese encuentro, Jesucristo resucitado le reveló
Él les reveló la Escritura. De tal manera que Pablo no solamente hablaba letra o conocimiento, hablaba revelación de parte de Dios. A Pablo le fue quitado el velo que había para entender las Escrituras, y desde allí hablaba con esa pasión, con ese espíritu, con ese denuedo. Entonces, lo que nosotros estamos escuchando, cuando él se refiere a historias del Antiguo Testamento, no solamente es por hablar de la historia, él extrae las enseñanzas, quita el velo, muestra la revelación y la aplica a las personas en ese momento. Entonces, esto tiene aplicación para nosotros hoy. Amén. Les comparto esta cita que nos va a servir para poder entender el trasfondo de lo que Dios nos quiere hablar a través de lo que escribe Pablo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Fíjense qué palabras del apóstol Juan. Y aquí nos damos cuenta que los apóstoles hablaban lo mismo hablaba Pedro, lo mismo hablaba Juan, lo mismo hablaba Pablo, y así lo escribieron. Dice en este caso el apóstol Juan, en el versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esta es una verdad contundente, así, de lleno empieza él. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente, la semilla, la descendencia, la simiente de Dios permanece en él. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos de hijos, ¿verdad? Dice, todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Sobre esto va a desarrollar Pablo la enseñanza que vamos a compartir esta mañana. Dice, la palabra simiente, como decíamos, implica linaje, implica descendencia. Entonces está diciendo, todo aquel que ha nacido de Dios es un descendiente de Dios. Tiene las características naturales, espirituales de su padre, porque la palabra simiente implica transferencia. ¿Sí? La simiente implica transferencia de características espirituales del padre a sus hijos. Así como en lo natural, los padres transfieren a sus hijos de manera genética características de la personalidad, del temperamento, de la anatomía. Así en lo espiritual, la simiente de Dios, los hijos de Dios, hemos recibido la transferencia de parte del Padre. ¿Cuál es esa transferencia? Una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. ¿Sí? Entonces, con este enfoque vamos a desarrollar lo que Pablo escribe en el pasaje de hoy. Estamos terminando el capítulo 4 de Gálatas, de esta carta escrita por Pablo, capítulo 4, versículos 21 al 31. Es un pasaje que daría para varios mensajes. Entonces hoy vamos a tratar de centrarnos en aquellos elementos que más destacan y pues que nos dé tiempo de alcanzarlo a concluir. Gálatas 4, versículos 21 al 31. Dice Pablo, díganme. O sea que está esperando una respuesta, ¿verdad? Dice, díganme, ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Y no se refiere a los 10 mandamientos, no se refiere al decálogo, se refiere a toda la Torá. Ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la Torá? Es decir, los 5 libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Dice, porque está escrito. Es decir, si no han oído, ellos eran paganos, mediante origen pagano, eran gentiles, por supuesto que muchos de ellos no habían oído la Torá. A lo mejor algunas cosas, cuando Pablo les explicó el Evangelio, pero en general no la conocían, como la conocían los judíos. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Dónde está escrito? Lo hemos estado ya viendo en esta carta, en Génesis, ¿verdad? Sí.
En Génesis está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nacido de la esclava llamada Agar y otro nacido de la libre. ¿Quién es la libre? Sara. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana. Es por voluntad humana que nació el hijo de la esclava. ¿Cómo se llama ese hijo? Ismael. Pero el hijo de la libre, que es Sara, nació conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Dice Pablo, lo cual, esto que les estoy diciendo, en realidad es una alegoría, es una ilustración, es una imagen que tiene un contenido oculto, un misterio que les voy a revelar, ¿verdad? La cual es una alegoría. Pues estas mujeres, ¿cuáles mujeres? Agar y Sara, ¿verdad? Estas mujeres son los 2 pactos. Entonces, ellas representan 2 pactos. El uno, proveniente del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la espiritual, Sara, que también habla de la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo era Sara? Libre. La cual es madre de todos nosotros. ¿Cuáles nosotros? ¿Verdad? Los Gálatas que se habían convertido a Cristo, Pablo mismo, y hoy nosotros. ¿Quién es la madre de todos? Sara, la libre, que sería tipo de la iglesia, tipo del Espíritu. Dice, porque está escrito, dice Pablo, versículo 27, regocíjate. Estas son palabras del profeta Isaías, dice Pablo. Esto es lo que está escrito por el profeta Isaías. Regocíjate, oh estéril. ¿Quién era el estéril? Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Dice, pero la profecía dice que se regocije, porque va a ser mucho más abundante que la que ya tenía hijos, ¿verdad? Dice, regreso ahí a las palabras de Isaías, están en Isaías 54:1, la profecía. Dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Quién tenía marido? Pues Sara, ¿verdad? Versículo 28, así que, hermanos, nuevamente nos habla a todos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién nació según la carne? Ismael, el hijo de Agar. Dice, ¿y qué hacía? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién es ese? Isaac. Y dice, así también sucede ahora. Y ese ahora es tiempos de Pablo y es tiempo presente. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera, esto dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Eso está escrito en Génesis 21:10. El hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Versículo 31. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Esta es la revelación. Sí, así concluye el capítulo 4 del apóstol Pablo. De manera, hermanos, ¿por qué les dice hermanos? ¿Por qué les dice hermanos? Lo acabamos de leer. Porque todos somos hijos de la misma madre, ¿verdad? Todos somos hijos de la promesa, como Isaac. Hoy que diríamos, ¿por qué nos llamamos nosotros hermanos? Pues porque Cristo nos ha llevado al Padre y hemos nacido del Espíritu y tenemos un solo Padre y hoy estamos en una sola familia espiritual que se llama Iglesia y por eso nos podemos llamar hermanos, ¿verdad? Sí, nos vamos dando cuenta como el lenguaje que usa Pablo, ¿verdad? Voy al versículo 22 para retomar. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Decíamos, esto ya está muy claro. Uno fue Ismael, el hijo de la esclava, y otro fue Isaac, el hijo de la promesa. Y la historia está desde Génesis capítulo 15, donde Dios le hace la promesa a Abraham, y luego lo desarrolla en el 16, 17 y 18 de Génesis. 3 capítulos que van hablando de esta historia. De esto les está hablando Pablo, y Pablo lo tiene presente. Dice,
Abraham era un hombre mayor de edad. Sara era una anciana ya, pero además era estéril, ¿verdad? Y no tenían hijos. Y lo que más anhelaban, pues era poder tener un descendiente. Y Dios, desde que llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, le dijo esa promesa. Dios se lo prometió, que iba a tener descendencia, que una nación nacería de él, ¿verdad? Y él lo creyó, ¿sí? Dice, te voy a dar esta tierra. Y caminó Abraham. Él caminó en las promesas de Dios. Pero van pasando el tiempo y no se ve que se cumpla la promesa, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 15, después de haber pasado ya algunas pruebas Abraham, ¿verdad? Y a lo mejor ya unos 6 años de que lo había llamado, está él en la expectativa de que no llega el hijo, no llega la descendencia que él está esperando. Y Dios habla con él y le dice, sal de tu tienda. Esto lo habíamos platicado ya. Dice, y mira, era de noche, dice, mira las estrellas. Imagínense ustedes en el desierto, saliendo él, ahí no había luces, ahí no, luces que impidieran ver todo el esplendor de un cielo estrellado. Imagínense ustedes en ese momento, viendo así el cosmos, millones de estrellas. Y salió Abraham y lo vio y le dice, ¿ves las estrellas? Cuéntalas, si las puedes contar. Eso está en Génesis capítulo 15. Dice, así será tu descendencia. Dice, y Abraham le creyó a Dios y eso le fue tomado por justicia. Esa fue la fe que lo justificó delante de Dios, ¿verdad? Se lo está diciendo a un hombre de 85 años. Y le dice, así será tu descendencia. No se preguntó a Abraham, ¿y cómo le vas a hacer? ¿De verdad? No, en ese momento no se lo preguntó. Él simplemente, esa revelación, esa imagen, le llenó su corazón y creyó, ¿verdad? Es decir, el Espíritu vino en él y lo llenó de esa fe, una fe que todos necesitamos. Por eso él es el padre de la fe, porque en esa revelación caminó. Y el caminar en la fe no quiere decir que no tengas tropiezos, no quiere decir que no tengas dudas o dificultades, porque recibe esta promesa con esa fe Abraham. Y en el siguiente capítulo, al empezar el capítulo 16, Sara le dice a Abraham, oye, pues ya ha pasado mucho tiempo. De que lo llamó Dios al capítulo 16 han pasado 10 años. Abraham fue llamado a los 75 años junto con Sara. Eran 85 años y no llegaba el hijo de la promesa. Y dice Sara, pues nos estamos haciendo todavía más viejitos. Entonces, ¿por qué no tomas a mi sierva? Tengo una esclava que se llama Agar y en ese tiempo se acostumbraba así. Los señores que tenían esclavos podían disponer así de sus esclavos. Dice, toma a la esclava, ¿verdad? Y ten relación con ella para que ella me dé un hijo. Y ese hijo pues será mío porque es mi esclava. Dice, y le pareció bien a Abraham. De hecho, pues sí, vamos a ayudarle a Dios, ya que Dios no ha podido, ¿verdad? Pues vamos a ayudarle. Por eso dice Pablo, el hijo de la esclava nació por voluntad humana. No era la voluntad de Dios. No era lo que Dios había prometido, ¿sí? Y entonces le pareció bien a Abraham y resultó que sí, que Agar fue embarazada. Dice, y en cuanto se embarazó Agar, empezó a ver con menosprecio a Sara, a su ama, ¿verdad? Diciéndole, ya ves, yo sí puedo, yo soy fértil. Y como el señor de la casa es el papá de este hijo del que yo estoy embarazada, pues casi que ya te vas haciendo a un lado, ¿verdad? Dice, y sin embargo Sara vino y habló con Abraham y le dijo, oye, pues esta Agar, desde que ya está segura de que está embarazada, me mira con menosprecio y me está agrediendo. Dice Abraham, bueno, pues es tu sierva y tú decidiste, haz con ella como tú quieras. Pues claro que Sara no se iba a dejar y empezó a actuar como la patrona que era y la dueña de esta señora, y entonces la esclava decide huir. O sea, no soportó esa situación, es decir, Agar huye. Toda esta historia está allí, en este capítulo, ¿verdad? Salió Agar y allá en el desierto, Dios envió a un ángel para que hable con ella. Y le dice, sé que estás embarazada y Dios ha oído tu aflicción. Vas a tener ese hijo y será un varón y se llamará
Ismael, porque Dios oyó tu aflicción. Y regrésate a la casa de tu señora y sujétate a ella, porque yo te voy a bendecir. Es decir, nada de menospreciar, nada de subirte sobre tu ama, no, de eso métete. Y yo me voy a encargar de ti y de tu hijo. Y regresó, ¿verdad? Y finalmente nació Ismael. Qué gozo sería para Abraham, ¿verdad? Que a sus 86 años finalmente tiene un hijo varón. Lo que más anhelaba él era tener un descendiente. Pero dijo Dios, no es por ahí. Eso no fue lo que platicamos. Eso no fue lo que te prometí. Entonces tenemos ahí en el capítulo 16, capítulo 16, versículo 11. Voy a leer el 11, 15 y 16. Versículos 11, 15 y 16 de Génesis 16. Dice, le dijo el ángel de Dios a Agar, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás, Génesis 16, versículo 11, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Versículo 15, y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y lo llamó Abraham, el nombre de su hijo, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este es el hijo de la carne. Este es el hijo nacido de acuerdo a la voluntad humana. No es el hijo de la promesa. ¿De qué está hablando Pablo a los Gálatas? De que hubo dos hijos. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Y esto es lo que estamos profundizando. En la cultura de Abraham, de la época de Abraham, pues el hijo de una esclava nacía en esclavitud. En este caso Ismael nació en esclavitud. Sí, era el hijo de Abraham, era el hijo del Señor, pero era hijo de la esclava. Aunque fuera hijo de Abraham, era esclavo. ¿Cómo nacimos tú y yo? Vamos relacionando, ¿sí? Es la misma condición. Es decir, todos nacimos esclavos. ¿Por qué? Porque nacimos de voluntad humana. Somos carne. Y heredamos la naturaleza de Adán. Entonces estamos separados de Dios. Recordamos todo esto, ¿verdad? Así que esta es la condición de Ismael y esto es lo que va representando. Por eso usa el ejemplo Pablo. Así que hay una distancia entre el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Uno pensaría, bueno, pues si ya nació Ismael y no es el hijo de la promesa, pues inmediatamente Dios le va a dar a Sara la bendición de ser madre. Pues no, pasaron 14 años entre el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Es decir, Dios los llevó al extremo, al extremo. Abraham tenía ya 100 años y estaba disfrutando de su hijo adolescente de 14 años. Y Sara no veía cuándo se cumplirá la promesa que tenía ella también de parte de Dios, de ser mamá y de ser madre, decía, de una abundante descendencia, de naciones, de reyes. No lo veía. Ya tenía 90 años. Y entonces Dios habla con Abraham. Vamos a Génesis 17, versículos 15 al 21. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, a los 100 años, a los 90 de Sara. Sí, le dice Dios a Abraham, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Se postró y estaba para su interior. Dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años le ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. O sea, es decir, pues sí, yo le he creído a Dios lo que me dice, pero pues como que esto ya, además el hijo ya nació, y ya está Ismael aquí, un adolescente. Dice, hacías esta pregunta a Abraham, y entonces dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Si Dios le está hablando de la promesa, ¿sí? Y él pone en ese momento a Ismael por delante, ¿verdad?
Es decir, que mejor Ismael sea el que haya gracia delante de ti, que él sea el bendecido, que de él venga todo lo que tú me has prometido. Sí, todavía se pone él a negociar ahí con Dios para querer proteger al hijo que tenía, que había tenido con la esclava. Y le respondió Dios: te he dicho, es decir, así es una afirmación así contundente, te he dicho que Sara tu mujer dará a luz un hijo y que llamará su nombre Isaac. Ahí le da el nombre. ¿Qué significa Isaac? Risa, ¿verdad? Risa. Entonces, ¿por qué se llama risa? Pues porque tanto Abraham se rió, así como diciendo esto es imposible, como también Sara, cuando escuchó que iba a venir el hijo dentro de un año, ¿verdad? Entonces dice Dios a ella, a Abraham: te he dicho que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, 2 hijos, y aquí empieza Dios a decirle: el pacto eterno que yo hice contigo, lo voy a confirmar. ¿Con quién? Con Isaac. Y será de manera eterna para sus descendientes después de él. Así que entonces Isaac es el hijo de la promesa. Isaac, por lo tanto, es la simiente del Espíritu. Isaac nació por voluntad divina. Es un milagro, fue un milagro. O sea, como Sara a los 90 años y además siendo estéril iba a poder dar a luz. Sara. Entonces es una bendición que Dios les dio y es algo sobrenatural, es un milagro. Y recordemos que Sara es la esposa, es la mujer libre y también la que no podía dar a luz. De tal manera que se está cumpliendo la profecía de la que hablaba Isaías y que ya leímos. Y Abraham, pues era demasiado mayor, 100 años, como para engendrar un hijo. Sin embargo, Dios le está confirmando. Tenemos pues 2 hijos y 2 simientes o descendencias. Ténganlo presente. Hay 2 hijos y 2 simientes. Una de hombres que nacen en esclavitud y otra de hombres libres. Ellos están representando, son símbolo de la carne y el espíritu, de lo terrenal y lo celestial. ¿Quién representa la carne? Ismael. ¿Quién representa el espíritu? Isaac. ¿Quién lo terrenal? Ismael. ¿Quién lo celestial? Isaac. Y nosotros, dice Pablo, somos hijos de la promesa, al igual que Isaac. Entonces somos espirituales. Oye eso, ¿sí? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Dice Pablo a los Gálatas, como lo leímos en el versículo 24, dice: todo esto es una alegoría, es un ejemplo, es una ilustración, pues estas mujeres son los 2 pactos. Entonces ya tenemos 2 simientes, tenemos 2 mujeres, y ahora dice Dios, estas 2 mujeres son en realidad 2 pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y se llama Agar. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, y está junto con sus hijos en esclavitud. Es decir, aquí va Pablo mucho más allá. Dice, Agar representa el monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? Esto está en el libro de Éxodo, en los capítulos 19 al 24, habla de lo que sucedió en el monte Sinaí en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, finalmente llegaron a los pies, o a la base del monte Sinaí, y allí Dios se manifestó. Pero no hablaba con el pueblo. A quien llamaba era a Moisés, y con él era con quien tenía el diálogo. Allí en ese monte Dios les entregó la ley. Ahí le dio el decálogo, los 10 mandamientos a Moisés, y todo el desglose de la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino todas las normas, todas las reglas, todas las maneras en que ellos debían adorar a Dios y de acercarse a Dios. De tal manera que el monte Sinaí y la entrega de la ley nos habla de una manera de relacionarse con Dios. Esta fue una manera de relacionarse con Dios. Dios dijo, va a ser a través de la ley, con estas reglas, con estas normas, va a ser por medio de un mediador que es Moisés, y nadie más podrá acercarse a mí. Porque el que se acerque a mí, morirá. Ni siquiera a la mitad del monte.
deben permanecer en un límite abajo. ¿Sí? Esa era la revelación de la santidad y el poder de Dios. Y también era la revelación de la condición de pecado de los esclavos, de los que habían estado en esclavitud y que ahora eran libres, pero que tenían que estar sujetos a la ley. Entonces dice, Agar representa eso. Agar representa a ese monte Sinaí, representa a la ley, representa a las obras, representa a la esclavitud. Ese es un pacto. Pero hay otro pacto. Pero además dice aquí Pablo, que aparte de que Agar representa ese pacto en el monte Sinaí, que está en Arabia, también corresponde o representa a la Jerusalén actual. Y se refiere a la Jerusalén del tiempo de Pablo y a la Jerusalén de hoy. ¿Sí? Dice, esta ciudad de Jerusalén está bajo el yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque seguían bajo la ley en aquel tiempo. Y hoy también, hoy siguen ellos bajo la ley. Entonces permanecen en la esclavitud. Dice, esta es Agar. Es importante tomar nota de esto porque está haciendo una comparación Pablo entre la Jerusalén actual y la Jerusalén venidera, la Jerusalén que viene de parte de Dios, la iglesia misma, el reino de Dios que se ha de establecer. Entonces, vamos viendo los contrastes. Estas dos mujeres pues representan los dos pactos, la ley y la gracia. Agar representa la ley y Sara representa la gracia, que es por medio de la fe que se obtiene el beneficio de Dios. Agar representa las obras para ser merecedora de las bendiciones de Dios y Sara representa la fe. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia y vino la bendición de Dios. Y dice Pablo, nosotros somos de esos, hijos de la libre, somos hijos de aquella que tuvo la fe, igual que Abraham. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Como esclavos de la ley o como libres por medio de la fe? Y nos va llevando a una decisión, a una reflexión y a entender quiénes somos en Cristo. Sabemos que un pacto, pues es un acuerdo, es un contrato que se firmaba entre dos partes. También se le puede llamar alianza. Es decir, Dios hizo una alianza. Una primera alianza en el monte Sinaí, pero Dios anunció que habría otra alianza. Esa alianza la hizo con Abraham. En realidad, la alianza que Dios hizo con Abraham es el anuncio profético del nuevo pacto. ¿Sí? Porque le dijo Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el pacto que yo hago contigo, lo confirmaré con Isaac, y es un pacto perpetuo por todas las generaciones. Decimos que Jesucristo es la simiente de la promesa, ¿verdad? Él es esa descendencia de la que habló Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. O sea, no exactamente en Isaac. Isaac cumplió su parte en el proceso. Jacob, que es el hijo de Isaac, cumplió su parte en el proceso. Y así sucedió hasta el nacimiento de Jesucristo. En él se cumplen todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y en él, en Cristo, recibimos nosotros esas bendiciones de ser salvos, de ser justificados por medio de la fe y ser la familia de Dios, ser la simiente espiritual. ¿Sí? Esta es una revelación tremenda, ¿verdad? Que Dios nos hace. Y bueno, no puedo entrar ahorita en detalle, pero en el Antiguo Testamento aparecen varios pactos, no solamente el pacto de Abraham. ¿Sí? Dios hizo pacto desde que estuvo en el Edén con Adán y con Eva, cuando ellos desobedecieron. Después vino el pacto con Noé, luego vino el pacto con Abraham, luego el pacto con Moisés, luego el pacto con David. O sea, ¿qué nos muestra eso? Dios es un Dios de pactos. Dios decide cómo relacionarse con el hombre. Y entonces los pactos son un hilo conductor, un trazo de la Escritura que nos va revelando lo que Dios quería que conociéramos. Su plan eterno de redención para el hombre y su propósito eterno en Jesucristo. ¿Sí? Que Dios sea conocido, que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Para eso fueron todos esos pactos. Y en su tiempo tuvieron su propósito específico. En el Nuevo Testamento ya no hay más pactos, más que un solo pacto, que fue el que anunció Jesucristo.
Jesús en su momento dijo, esta copa y este pan que hoy comparto con ustedes son símbolos. Es mi cuerpo y es mi sangre que es partido, que es sacrificado para el perdón de los pecados, para la salvación de muchos. ¿Sí? Este es mi pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Ese es el único pacto que hay. Y todos los demás pactos del pasado cumplieron su propósito. ¿Sí? Entonces, en Jesucristo se cumplen las palabras de Dios, el pacto eterno que hizo con Moisés. ¿Estamos bien hasta ahí? Decíamos que el monte Sinaí, el pacto que hizo Dios ahí con Israel, a través de la entrega de la ley, pues está en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, ahí en los versículos 1 al 17, ustedes pueden ver los 10 mandamientos y las palabras con las que Dios se dirigió a Moisés. Moisés era el mediador, era el que tenía el trato con Dios y el pueblo permanecía abajo. Dice en Éxodo 20, versículo 20 del capítulo 20, dice, Moisés le habló al pueblo, se dirigió al pueblo y les dijo, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba. Ellos estaban temerosos, angustiados de ver los truenos, el fuego, de oír la voz de Dios que hablaba con Moisés y la situación de que sabían que si rebasaban el límite iban a ser eliminados, ¿verdad? Entonces estaban conociendo la manifestación del poder de Dios y la santidad. Y habían decidido que sí, que Moisés fuera el que hablara con ellos. Ellos no querían entender que Moisés fuera el que hablara con Dios. Ellos no querían estar expuestos. Y les dice Moisés, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba. Oigan estas palabras, son importantes. ¿Para qué fue la ley? ¿Por qué les dio la ley? ¿Verdad? Es para ponerlos a prueba. Dice, para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Este fue el propósito. Ahí está en este versículo, muy claro. Para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Si tenían que esforzarse, tenían que recordar aquellas imágenes que vieron esa noche o madrugada, ahí en el monte Sinaí, y recordar que si pecaban, iba a venir como consecuencia la muerte. ¿Sí? Entonces es la ley del pecado y de la muerte. Así se conoce el pecado, ellos conocieron el pecado, conocieron la sentencia, que era la consecuencia, y conocieron la santidad de Dios. Dice Éxodo 24, versículo 7. Éxodo 24, 7. Dice, y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó. Entonces no son nada más los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que qué fue lo que Moisés hizo? Un libro, el Pentateuco. ¿Sí? Escribió el Génesis, el Éxodo, el Números, Deuteronomio. ¿Sí? Y eso, dice, se los presentó. El libro del pacto lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y el pueblo qué dijo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Moisés les presenta la ley y ellos aceptaron. En vez de entender la dimensión de lo que implicaba, fueron muy espontáneos a decir que haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Se obligaron a cumplir con las obras. Esto fue lo que generó su esclavitud. Es decir, el espíritu de la ley no lo captaron. ¿Cuál era el espíritu de la ley? La revelación de Dios en su santidad y el temor hacia Él. ¿Sí? Dice que en el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y le dijo, he aquí la sangre del pacto que Dios ha hecho con vosotros. Este es el pacto. ¿Cómo fue un pacto de sangre? Pues, finalmente los roció de sangre, que implica purificarlos, y por otro lado, sellar el compromiso. Todo pacto se sellaba con un compromiso de sangre. ¿Sí? Había que sacrificar a un cordero. Entonces este pacto fue sellado. ¿Cuál fue el resultado de ese pacto que representa Agar? El resultado fue esclavitud. ¿Sí? Fue someterse y estar constantemente haciendo sacrificios sin ser transformados. Y generación tras generación
lo siguieron haciendo y aún hoy lo siguen haciendo. Dice Pablo, esto que resultó en esclavitud y muerte no es porque la ley hubiera sido mala, no es porque la ley hubiera sido mala, condenatoria en sí, sino se debió a la naturaleza de pecado de ellos, del pueblo. La naturaleza de pecado de ellos fue lo que los hizo transgredir los mandamientos. ¿Se acuerdan las palabras que ya leímos de Pablo cuando dice, les explicaba a los Gálatas? Dice, porque si yo no hubiera conocido que el mandamiento dice no codiciarás, yo jamás hubiera codiciado. Pero el día que el mandamiento me dijo no codiciarás, en ese momento yo empecé a codiciar. ¿Y qué dice el mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni el burro, ni etcétera. Es decir, nada. ¿Sí? Ni su siervo, ni su sierva. Dice, cuando el mandamiento me dijo eso, ¿qué empecé a hacer yo? Pues a codiciar la mujer del prójimo, a codiciar el coche del prójimo, a codiciar el trabajo del prójimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué nos habla eso? Del fruto de la carne. Es decir, la carne, la naturaleza carnal, la naturaleza de pecado, responde al mandamiento como una provocación, como si el mandamiento fuera una provocación. Y todo aquello que se me prohíbe, eso es lo que la carne desea hacer. ¿Verdad? Dice Pablo, antes de eso yo no sabía. Sí, porque donde no hay ley, no hay pecado. Sí, lo vamos comprendiendo. Dice, pero en cuanto hubo ley, me mató. El mandamiento me mató. Porque me dice, no lo harás, y al hacerlo, morirás. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿Qué dijo Dios? No comerás del fruto de este árbol. ¿Y qué dice que hizo Eva? Lo vio, lo deseó, lo comió y murieron. Fueron separados de Dios. Lo codició. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Todo esto lo está haciendo Pablo para que entiendan cuál es la posición que tienen hoy los Gálatas en Cristo. Dice, no se dejen engañar. Esto es la ley realmente. Este es el trasfondo de toda la ley. Entonces no se crean por lo que vienen a decirles, de que al cumplir con la ley ustedes van a ser más perfectos, van a ser más agradables delante de Dios. No, esto nunca va a suceder. Porque si ustedes ya son justos por medio de la fe en Jesucristo, ¿por qué van a retroceder? Al hacerse esclavos de la ley, ustedes van a volver atrás y van a volver a pecar. Sí, sí. Yo les leí en un principio lo que dice la primera carta de Juan. Dice, el que está ya en Cristo tiene la simiente de Dios y no puede pecar. Pero si el que tiene la simiente de Dios engañado decide ir otra vez a la ley, automáticamente la ley lo va a conducir al pecado. ¿Sí? ¿Me explico? Es la ley, es el mandamiento quien lo va a volver a conducir. ¿Qué sucede hoy? Que cuando no caminamos en la revelación de Jesucristo, cuando no caminamos por fe, nos vamos entonces con el engaño de que las obras son buenas, de que las obras son las que nos van a hacer ser agradables delante de Dios, y nos comenzamos otra vez a someter a reglas, a cosas por hacer. Es más importante entonces lo externo que lo interno. Es más importante hacer cosas para Dios que confiar en Dios y desarrollar su obra en mí. Por eso no se crece, por eso se permanece en inmadurez, por eso se permanece en esclavitud. Hay un hombre de Dios que fue muy importante en su tiempo, se llama John Wesley. No sé cuántos hayan ustedes oído hablar de él, pero es en la historia del cristianismo, él es un varón muy importante del siglo XVIII. Él era de origen británico y nació en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es de las primeras iglesias reformadas. Fue la primera iglesia que se separó del catolicismo, la iglesia de Inglaterra, y comenzó a llevar un culto diferente y una enseñanza diferente, pero sin la revelación completa del Evangelio. Es decir, todavía muchas de las cosas que ellos practicaban en su culto seguían siendo rituales, seguían siendo obras. Sin embargo, sí tenían conocimiento del Evangelio. Entonces dice la historia, la biografía de John Wesley,
que él nació siendo hijo de un ministro cristiano. Es decir, ellos todos se denominaban cristianos, pero practicaban muchas cosas que eran propias del culto religioso católico. Había una mezcla ahí. Esto es importante, por eso se los menciono. Dice que este hombre y sus hermanos hicieron un pacto con Dios y se comprometieron a darle su vida, a entregarle su vida y servirle. Hace rato estábamos cantándolo en un canto, ¿verdad? Te ofrezco mi vida. Es una declaración tremendísima. Ellos lo hicieron ese pacto con Dios. Y desde entonces se dedicaron al ministerio. Entonces eran misioneros, eran evangelistas, hacían ayunos, practicaban caridades, asistían a los hospitales para visitar a los enfermos, iban a las cárceles, iban a las zonas más marginadas, repartían alimentos, es decir, desarrollaban un ministerio, ¿sí? Como lo hemos aprendido a lo mejor muchos, o como lo sigue haciendo hoy muchas de las religiones, hacen buenas obras, y son buenas obras. Llevarle pan a los hambrientos, llevarles consuelo a los presos, a los que están enfermos, claro que es importante, pero la importancia es con qué entendimiento se hace, con qué revelación. Y dice que este hombre, John Wesley, finalmente decidió viajar a Norteamérica, venirse de la Gran Bretaña a Norteamérica para extender el evangelio. Y cuando venía en su viaje, que era en barco, les tomó una tempestad. Yo me imagino una tempestad así como por la que pasó el apóstol Pablo cuando casi naufragaban, o como cuando le pasó a Jonás, ¿verdad? Que finalmente fue a caer allá en el pez. Es decir, era una cosa terrible, y dice que él empezó a experimentar una angustia y un temor muy grande. Dice, pues sí, dice, yo clamaba a Dios, dice, pero estaba pensando en sálvame, ¿verdad? O perdóname todos mis pecados, ten misericordia de mí. Dice que en eso volteó la vista y vio a un grupo de otros creyentes de otra denominación, que eran de origen alemán, es decir, eran de tipo luteranos, del que había llevado a cabo la reforma, y dice que estaban aplaudiendo en medio de la tempestad, y cantando y alabando a Dios. Que eso le chocó en su cabeza. ¿Cómo yo, que me considero cristiano y fiel servidor de Dios, que estoy aquí? Casi como los apóstoles cuando le dijeron a Jesús, ¿qué no ves que perecemos? ¿Se acuerdan? Entonces dice que ya cuando la tempestad se calmó, se acercó a estos varones y les preguntó que cómo era posible que ellos en medio de la tempestad fueran cantando y alabando a Dios, que a cómo habían llegado a esa fe y a esa firmeza. Dice que ellos le preguntaron, ¿eres cristiano? Y cuando le hicieron la pregunta, ya no supo qué decir, cuando él había caminado toda su vida en la convicción de que lo era. Como que ya no supo decir, pues sí soy cristiano, ¿verdad? Y que entonces ya les confesó todo lo que había experimentado allá. Dice que llegaron finalmente a Norteamérica y comenzó él a asistir a reuniones de este grupo de creyentes. Y estando en una reunión, el Espíritu Santo lo tocó a él, ¿verdad? Y que le dijo, todo lo que has hecho, lo has hecho para tu satisfacción. Lo has hecho para la satisfacción de tu credo religioso. No lo has hecho para mí. Ahora vas a hacer las obras que yo tengo preparadas para que tú camines en ellas. Y dice que entonces vino una convicción en él de pecado, que empezó a llorar, a clamar, a pedirle perdón a Dios y a arrepentirse. Él es el fundador del metodismo, una de las iglesias y denominaciones más importantes de los cristianos a nivel mundial. Él fue el fundador. Pero vino un cambio radical en su vida. A lo que voy es que en nosotros, en cada uno de nosotros, así como lo está hablando Pablo a los Gálatas, están las dos naturalezas. O sea, está la naturaleza de Ismael, que es la carne, y está la naturaleza de Isaac, que es el espíritu. Y solamente por la revelación del Espíritu Santo, solamente por la fe en Jesucristo, es que finalmente sabemos en realidad quiénes somos en Él. Y podemos hacer las obras que Dios ha preparado de antemano. Pero necesitamos separarnos de todo lo que es la carne y darle lugar al Espíritu.
Dice Pablo en el versículo 28, 4:28, que es el pasaje donde estamos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, somos hijos espirituales. Y la promesa se refiere al pacto eterno de Dios con Abraham, donde le prometió que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese pacto ya se cumplió en Jesucristo. Así que por un momento hoy podemos retener esta palabra. Estas palabras que fueron contundentes de Pablo hacia los Gálatas. Es decir, libérense de todo engaño, quítense toda confusión. Con lo que yo les he hablado del Evangelio, con lo que les estoy escribiendo en este momento, sepan, hermanos, que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Así que por un momento retén en tu corazón estas palabras que acabamos de oír y de leer. Y ten la íntima convicción de que es una verdad divina. Es una verdad divina que se nos está revelando a este tiempo. Y es para la iglesia de hoy. Él está diciendo, Pablo, que cada uno de nosotros y la iglesia como pueblo de Dios somos de la simiente espiritual. Ya no somos de la simiente de la carne. Hoy somos del espíritu. Sí estamos todavía en cuerpos naturales, carnales, pero quien gobierna nuestras vidas por la relación correcta con Dios es el espíritu. Dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es decir, que se nos ha dado simiente espiritual, por lo tanto somos la simiente bendita. Somos la simiente bendita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a estar de pie. Nos quedó mucho pendiente todavía, pero pues ya continuaremos día y noche. Ustedes saben que en el capítulo 11 del libro de Hebreos, lo acabamos de leer, tanto Abraham como Sara aparecen entre los hombres y las mujeres de fe, a los cuales Dios se reveló y cómo caminaron con él. En Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10, dice estas palabras: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Así fue el inicio de la vida de Abraham. Dice el versículo 10, que Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. A Abraham le fue revelado mucho más allá de una tierra concreta. Es decir, cuando Abraham inició su caminar, Dios le dijo que le iba a dar una tierra. No le dijo cuál. Después, más adelante, después de 10 años, le dice: esta es la tierra que te voy a dar, la tierra de Canaán. Esta será para ti y para tu descendencia para siempre. Dice, pero cuando Abraham salió y vio el cielo estrellado y millones de estrellas incontables, y que Dios le dijo: así será tu descendencia, a Abraham le fue revelado que no se trataba nada más de una familia, de un hijo, que en realidad Dios lo había escogido para hacer una descendencia de bendición eterna, ¿verdad? Y que habría una ciudad celestial en la cual habitaría. Por eso dice la Escritura que Abraham y Isaac y Jacob caminaron todo el tiempo en la tierra prometida como extranjeros. No fueron poseedores o dueños de tierra. Compró un pedazo de tierra Abraham posteriormente y fue para sepultar a Sara cuando falleció Sara. Entonces compró un pedazo de tierra y la compró allí en donde Dios le había dicho que todo eso era de él. No se apegó a nada, sino que dice la Escritura, porque Abraham esperaba con confianza, con fe, una ciudad de cimientos
eternos. Sí, su visión fue espiritualmente muy grande en la revelación. Una ciudad diseñada y construida por Dios. No una Jerusalén natural, no una Jerusalén terrenal, como la que hoy existe y que está bajo esclavitud, sino una Jerusalén celestial, ¿verdad? Donde habitarían todos sus descendientes en Cristo. De esto hablaremos la próxima semana, primero Dios, ¿verdad? De la gran bendición y la esperanza que tenemos en Cristo. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por afirmarnos en la identidad de hijos tuyos, Señor. Hoy confirmamos, Señor, que somos hijos de Dios, que somos hijos libres, perdonados, reconciliados, y que por obra del Espíritu Santo tú has puesto tu simiente en cada uno de nosotros, Señor. Ya no somos esclavos, ni esclavos del pecado, ni esclavos de la religión, ni de ningún tipo de obras que son muertas, que no sirven para agradarte a ti, Señor. Hoy somos herederos de bendición, por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y estamos llamados a vivir, no conforme a los ojos naturales, sino a caminar por fe, sabiendo quiénes somos y de que la bendición está con nosotros. Como decía David, el bien de Dios y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor oraremos por largos días. Gracias, Padre, porque la vida eterna es una realidad hoy en nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque Abraham y Sara confiaron en ti, Señor, no viendo su condición física, no viendo su condición humana, Señor, sino que finalmente confiaron plenamente en ti a pesar de lo que sus ojos veían, a pesar de los imposibles que había en sus propias vidas, Señor. Y comprendieron que no era con esfuerzos humanos como iban a obtener tu bendición, que iban a obtener la bendición confiando totalmente en ti, Señor. Que tú eres un Dios de pactos y cumples tus promesas y cumples tu palabra, Señor. Y que hoy, viendo hacia la cruz, vemos que todo fue cumplido, Señor. Que por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hoy somos hijos de Dios. Hoy somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias, Padre. Padre, pedimos que esto renueve nuestra mente, Señor. Que tu palabra renueve nuestra mente, transforme nuestra manera de pensar, Señor. Que tu Espíritu permanezca en cada uno de nosotros y sea quien nos guíe, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros y sea la fortaleza para caminar cada día, Señor. Todo esto hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.